El cine, desde su fundación, ha sido una de las formas de entretenimiento más influyentes de la humanidad, capaz de transportar al espectador a mundos imaginarios, recrear épocas perdidas y reflejar los sueños, temores y aspiraciones de cada generación. A través de los años, la industria se ha vuelto cada vez más atrevida, ampliando constantemente los límites de lo que puede representar. Desde conflictos sociales y políticos hasta temas considerados tabú en otras épocas. Pero más allá de los grandes éxitos y las producciones que alcanzan reconocimiento mundial, existe una inmensa cantidad de películas que permanecen ocultas para la mayoría del público. Algunas son poco conocidas, otras, extrañas, controvertidas o envueltas en misterio. Este iceberg es una invitación a explorar esas profundidades. A medida que descendamos por sus niveles, encontraremos películas cada vez más desconocidas, peculiares o difíciles de descubrir, revelando un lado del séptimo arte que rara vez sale a la superficie. Sin más que decir, empecemos. Este es el nivel más superficial del iceberg. Aquí se encuentran las películas que trascendieron el mundo del cine y se convirtieron en parte de la cultura popular. Son obras que incluso personas que no suelen ver películas reconocen por su nombre, sus personajes, sus frases o su impacto mediático. La mayoría de estas producciones fueron éxitos de taquilla, generaron franquicias multimillonarias o marcaron a una generación entera. No necesariamente son las mejores películas de la historia ni las más innovadoras, pero sí las más visibles. Son el tipo de películas que aparecen constantemente en televisión, redes sociales, mercancía oficial y conversaciones cotidianas. Avatar no es solo una película exitosa, sino un experimento tecnológico. Su impacto viene más del uso masivo del 3D y de la construcción visual de Pandora que de su historia. Fue diseñada para ser una experiencia inmersiva en salas, y durante años dominó la taquilla global, convirtiéndose en un símbolo del blockbuster tecnológico. Titanic funciona como una mezcla de romance y tragedia histórica. Su éxito no depende únicamente del desastre del transatlántico, sino de cómo convierte un evento real en una narrativa emocional masiva. Fue durante mucho tiempo la película más taquillera del mundo, consolidando el modelo de superproducción épica romántica. The Avengers representa el punto de quiebre del cine de franquicias moderno. No es solo una película, sino la culminación de años de construcción narrativa interconectada. Demostró que el público podía seguir historias cruzadas entre múltiples películas, y consolidó el dominio del universo cinematográfico como modelo industrial. The Lion King es uno de los pilares del renacimiento de Disney en los años 90. Su estructura narrativa, influencias teatrales y banda sonora la convirtieron en un clásico inmediato. Más que una película infantil, es una obra que se integró profundamente en la cultura popular global. Frozen es un fenómeno cultural más que una simple animación. Su éxito se disparó por su música, especialmente la canción Let It Go, y por su fuerte presencia en redes y productos derivados. Redefinió el alcance global del cine animado contemporáneo de Disney. A continuación, más ejemplos de películas famosas.
En este nivel siguen apareciendo películas muy conocidas por el público general, pero a diferencia del nivel anterior, aquí el foco ya no está únicamente en el espectáculo, la aventura o el entretenimiento. Son obras que incorporan temas más serios, conflictos emocionales complejos, tragedias, dilemas morales o reflexiones sobre la vida. Muchas de estas películas lograron un raro equilibrio. Fueron éxitos comerciales y, al mismo tiempo, dejaron una huella emocional profunda en la audiencia. Son películas que suelen recordarse no solo por sus escenas icónicas, sino también por los sentimientos que provocan y los temas que abordan. Aunque siguen siendo accesibles para prácticamente cualquier espectador, aquí comienza el descenso hacia un cine que busca generar algo más que diversión. Empatía, reflexión, nostalgia o incluso incomodidad. Forrest Gump. A través de la vida de un hombre aparentemente común, la película recorre varias décadas de la historia estadounidense. Su éxito radica en combinar acontecimientos históricos con una historia profundamente humana sobre el amor, la amistad, la pérdida y la perseverancia. Es una de las películas más emotivas y accesibles del cine moderno. La vida es bella. La historia sigue a un padre que utiliza la imaginación para proteger a su hijo de los horrores de un campo de concentración durante el Holocausto. Lo que la hace especial es su capacidad para mezclar comedia, ternura y tragedia sin perder el respeto por el contexto histórico que retrata. The Shawshank Redemption. Aunque no fue un gran éxito en taquilla durante su estreno, con el tiempo se convirtió en una de las películas más admiradas de la historia. Su relato sobre la amistad, la esperanza y la lucha por la libertad ha conectado con generaciones de espectadores y la ha convertido en un referente del drama cinematográfico. The Green Mile. Ambientada en el corredor de la muerte de una prisión estadounidense, la película combina drama, elementos sobrenaturales y reflexiones sobre la justicia. Es recordada por su carga emocional y por cuestionar la naturaleza del bien, el mal y el castigo. Schindler's List. Basada en hechos reales, narra la historia de Oskar Schindler, un empresario que salvó a cientos de judíos durante el Holocausto. Considerada una de las películas históricas más importantes jamás realizadas, destaca por su representación cruda de uno de los episodios más oscuros del siglo XX y por mostrar cómo una sola persona puede marcar la diferencia en medio de una tragedia masiva. Algunos ejemplos del nivel 2. Hasta ahora hemos visto películas populares y dramas reconocidos por el público general. Sin embargo, a medida que descendemos en el iceberg, comenzamos a encontrar obras cuya fama no proviene únicamente de su calidad o éxito comercial, sino también de las controversias que generaron. Algunas provocaron debates sobre raza, religión, violencia o sexualidad. Otras se convirtieron en símbolos de discusiones culturales que siguen vigentes hasta hoy. Son películas conocidas, pero también polémicas. Jazz Singer. Considerada una de las películas más importantes de la historia por ayudar a popularizar el cine sonoro. Sin embargo, también es recordada por el uso de blackface, una práctica que hoy es ampliamente criticada. Su legado está marcado tanto por su importancia técnica como por la controversia cultural que la rodea. Sulman. Esta comedia cuenta la historia de un estudiante que se hace pasar por afroamericano para obtener una beca. Aunque fue concebida como una sátira, con el paso del tiempo ha sido criticada por la forma en que representa cuestiones raciales, convirtiéndose en un ejemplo de cómo cambian las sensibilidades sociales.
A Clockwork Orange. Dirigida por Stanley Kubrick, la película generó una enorme polémica por sus escenas de violencia y por los debates sobre libertad individual y control social que plantea. Décadas después de su estreno, sigue siendo una de las obras más discutidas del cine. The Passion of the Christ. La representación explícita de las últimas horas de la vida de Jesús provocó intensos debates religiosos y culturales. A pesar de la controversia, se convirtió en una de las películas religiosas más exitosas de la historia. Lolita. Basada en la novela de Vladimir Nabokov, esta adaptación fue polémica desde su estreno, debido a la naturaleza de los temas que aborda. Con el tiempo se ha convertido en una de las películas más debatidas y analizadas del cine clásico. Boat Trip. Esta comedia sigue a dos amigos que terminan por error en un crucero dirigido principalmente a pasajeros homosexuales. Aunque fue concebida como una comedia ligera, recibió numerosas críticas por el uso de estereotipos y por la forma en que retrata a la comunidad LGBTQ, convirtiéndose en una película frecuentemente señalada como un ejemplo de humor que envejeció mal. American Pie. Una de las comedias adolescentes más influyentes de finales de los años 90. Su enorme éxito popular vino acompañado de críticas por algunas situaciones y bromas relacionadas con la sexualidad, que con el paso de los años han sido reevaluadas bajo estándares sociales diferentes a los de su época. Scarface. Inspirada en el auge del crimen organizado durante la ley seca, la película fue considerada extremadamente violenta para su tiempo. Su representación de los gángsteres provocó conflictos con los organismos de censura y contribuyó a los debates sobre la influencia del cine en la sociedad. The Little Mermaid. La adaptación en acción real del clásico animado de Disney generó un intenso debate antes de su estreno, debido a decisiones de casting y cambios respecto a la obra original. La película se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de cómo las discusiones culturales contemporáneas pueden influir en la recepción de una producción cinematográfica. Snow White. Incluso antes de llegar a los cines, esta adaptación live action estuvo rodeada de polémicas relacionadas con modificaciones de la historia clásica, declaraciones de miembros del reparto y debates sobre representación. El proyecto se convirtió en uno de los casos más comentados de controversia cinematográfica en la década de 2020. Después de las controversias del nivel anterior, entramos en un género construido específicamente para incomodar al espectador. Aunque estas películas siguen siendo ampliamente conocidas y exitosas, todas comparten un objetivo común: provocar miedo. Aquí aparecen algunos de los monstruos, asesinos y fenómenos sobrenaturales más reconocibles de la cultura popular, marcando el inicio de la parte más oscura del iceberg. The Exorcist. Considerada una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos, narra la posesión demoníaca de una joven y los intentos de dos sacerdotes por salvarla. Su impacto cultural fue enorme y ayudó a definir el terror sobrenatural moderno. The Shining. Dirigida por Stanley Kubrick y basada en una novela de Stephen King, cuenta la historia de un hombre que pierde la cordura mientras cuida un hotel aislado durante el invierno. Es recordada por su atmósfera inquietante y por algunas de las escenas más icónicas del cine de terror. Halloween. La película popularizó el subgénero slasher y presentó al mundo a Michael Myers, uno de los asesinos más reconocibles de la cultura popular. Su éxito inspiró innumerables imitaciones y secuelas. A Nightmare on Elm Street. Introdujo a Freddy Krueger, un asesino que ataca a sus víctimas en sus sueños. La película destacó por combinar terror psicológico con elementos sobrenaturales, convirtiéndose en una de las franquicias más exitosas del género. The Conjuring.
basada en casos investigados por Ed Lorraine Warren, revitalizó el cine de casas embrujadas para una nueva generación. Su éxito dio origen a uno de los universos cinematográficos de terror más populares de la actualidad. A continuación, más ejemplos del nivel 4. Si el terror busca provocar miedo, estas películas buscan algo diferente. Mostrar la pérdida, el sufrimiento y la desesperanza en sus formas más humanas. Son historias donde los personajes enfrentan situaciones que parecen imposibles de superar y donde los finales rara vez ofrecen consuelo. Muchas son consideradas obras maestras, pero también son películas que numerosos espectadores afirman no querer volver a ver debido a la intensidad emocional que transmiten. Requiem for a Dream. La historia sigue a varias personas cuyos sueños son consumidos por la adicción. A medida que intentan alcanzar sus objetivos, sus vidas se deterioran hasta desembocar en uno de los finales más devastadores del cine contemporáneo. Dancer in the Dark. Una inmigrante lucha por asegurar el futuro de su hijo mientras enfrenta circunstancias cada vez más difíciles. La película mezcla elementos musicales con una tragedia profundamente dolorosa y pesimista. Grave of the Fireflies. Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, muestra los esfuerzos de dos hermanos por sobrevivir en un entorno devastado por el conflicto. Es considerada una de las películas antibélicas más emotivas jamás realizadas. The Plague Dogs. Dos perros escapan de un laboratorio de experimentación animal y emprenden una lucha desesperada por sobrevivir. La película destaca por su tono sombrío y por la dureza con la que retrata el sufrimiento. Breaking the Waves. Una mujer profundamente religiosa realiza sacrificios cada vez mayores por la persona que ama. La historia explora la fe, la devoción y el sufrimiento a través de una tragedia emocionalmente intensa. Comanche. La historia sigue a un adolescente que presencia los horrores de la guerra en la Europa ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Es considerada una de las representaciones más impactantes y devastadoras del conflicto bélico. Dogville. Una mujer encuentra refugio en un pequeño pueblo, pero la aparente bondad de sus habitantes se transforma gradualmente en abuso y explotación. La película ofrece una visión profundamente pesimista de la naturaleza humana. Incendies. Tras la muerte de su madre, dos hermanos emprenden una búsqueda que los lleva a descubrir secretos ocultos de su pasado familiar. La investigación revela una historia marcada por la guerra, el dolor y las consecuencias de la violencia. Living Las Vegas. Un hombre que ha perdido toda esperanza decide entregarse completamente al alcohol mientras desarrolla una relación con una mujer que también lucha por encontrar un lugar en el mundo. La película es un retrato de la autodestrucción y la soledad. Lilia Forever. La historia de una adolescente atrapada en circunstancias cada vez más crueles y desesperadas. Su retrato de la vulnerabilidad y la explotación la ha convertido en una de las películas más emocionalmente devastadoras del cine europeo. Ese nivel reúne películas que no destacan únicamente por su éxito, su narrativa o su impacto emocional, sino por la controversia que generaron fuera de la pantalla. Aquí el cine deja de ser solo entretenimiento o drama, y pasa a convertirse en un punto de choque cultural, donde entran en juego debates sobre moral, censura, religión, sexualidad y violencia.
Muchas de estas obras fueron criticadas, restringidas o directamente prohibidas en algunos países, mientras que otras siguen siendo discutidas décadas después de su estreno. Más que por sus historias, estas películas son recordadas por las preguntas incómodas que provocaron y por los límites que empujaron dentro del cine. En este nivel, la polémica no es un elemento secundario. Es parte central de la identidad de cada película. Lolita 1997. Esta película trata sobre un hombre adulto que desarrolla una obsesión por un adolescente y mantiene una relación que condiciona por completo la vida de ambos, mostrando una dinámica marcada por la manipulación y la dependencia. Su temática ha generado debates durante décadas, debido a la naturaleza de la relación que presenta. Pretty Baby. Una niña crece en un burdel de Nueva Orleans a principios del siglo XX, donde su entorno la expone desde muy temprana edad a dinámicas de explotación y adultez forzada. La representación de una menor dentro de este contexto provocó intensas discusiones desde su estreno. Amor, extraño amor. Un niño es enviado a vivir temporalmente con su madre, quien trabaja en un entorno ligado al poder político y al entretenimiento de las élites. Allí descubre una realidad completamente distinta a la que conocía, marcada por relaciones inapropiadas, dinámicas de poder y experiencias que lo acompañarán durante toda su vida. Su contenido generó controversia debido a las situaciones de carácter sexual en las que se ve involucrado el protagonista, siendo este menor de edad. Irreversible. La historia se desarrolla en orden inverso, revelando progresivamente los hechos que conducen a una tragedia que destruye por completo la vida de sus protagonistas. La crudeza de su violencia y una de sus escenas más impactantes la convirtieron en una de las películas más debatidas de su época. The Last Temptation of Christ. La película presenta una interpretación alternativa de la figura de Jesús, explorando sus dudas humanas, deseos y conflictos internos. Su visión poco convencional provocó protestas y reacciones negativas en distintos sectores religiosos alrededor del mundo. Old Boy. Un hombre es liberado después de pasar años encerrado, sin conocer el motivo de su cautiverio. Decidido a descubrir la verdad y vengarse, inicia una búsqueda que lo conduce a revelaciones cada vez más perturbadoras. Además de su violencia, el desenlace y las implicaciones morales de la historia han sido objeto de debate durante años. Kids. La película sigue a varios adolescentes durante un día en Nueva York, mostrando una realidad marcada por la falta de supervisión adulta y decisiones con consecuencias devastadoras. Su retrato explícito de la juventud y de diversos problemas sociales provocó una fuerte controversia desde su lanzamiento. Nymphomaniac. Una mujer relata su vida a través de experiencias sexuales que se entrelazan con traumas, obsesiones y procesos de autodestrucción. Su contenido explícito y la forma en que aborda la sexualidad dividieron tanto al público como a la crítica. Happiness. Varias historias aparentemente independientes muestran personas comunes que esconden deseos, obsesiones y comportamientos profundamente perturbadores. La película aborda algunos de los aspectos más oscuros de la conducta humana, incluyendo personajes que ocultan impulsos extremadamente inquietantes tras una apariencia normal. The Last House on the Left. Un par de jóvenes termina involucrado en una situación que desencadena una espiral de violencia entre víctimas y agresores. Su nivel de crudeza y la forma en que retrata la violencia hicieron que fuera rechazada por muchos espectadores en el momento de su estreno. Ese nivel marca el punto donde el cine empieza a basarse principalmente en el impacto. Las películas ya no buscan incomodar solo por sus temas o por el debate que generan, sino por la forma en que muestran lo que ocurre en pantalla. Violencia explícita, situaciones extremas, provocación deliberada o ideas diseñadas para romper los límites del espectador.
Aquí conviven distintas corrientes del llamado cine de explotación. Desde el gore y el horror extremo, hasta el cine underground, el shock pseudo-documental y propuestas experimentales, que priorizan la incomodidad sobre la narrativa tradicional. Es el inicio de la parte más oscura del iceberg, donde el objetivo deja de ser la historia en sí y pasa a ser la reacción que provoca. A Serbian Film. Un actor retirado acepta participar en una producción misteriosa, que pronto se convierte en una experiencia cada vez más extrema, donde pierde el control sobre lo que está ocurriendo y sobre su propia vida. Salo, o la 120 Giornata di Sodoma. Un grupo de jóvenes es llevado a una villa aislada, donde quedan bajo el control absoluto de figuras de poder que convierten su estancia en un proceso de degradación progresiva sin posibilidad de escape. Cannibal Holocaust. Una expedición desaparecida en la selva deja tras de sí grabaciones que muestran cómo la situación se fue volviendo cada vez más caótica y violenta, poniendo en duda quién fue realmente víctima o agresor. Ilsa, She-Wolf of the SS. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, una mujer dirige un campo de concentración donde el poder se ejerce sin límites y las personas bajo su mando son sometidas a diversos abusos bajo una lógica de experimentación extrema. Snuff. Una producción rodeada de misterio y polémica que juega con la idea de que lo mostrado en pantalla podría no ser ficción, generando confusión sobre sus límites. Su escena final es especialmente recordada dentro del mito que rodea la película. Pink Flamingos. Una historia deliberadamente provocadora que sigue a personajes marginales en situaciones cada vez más extremas, diseñada para romper cualquier norma estética o moral convencional. La película se convirtió en un referente del cine underground por su nivel de provocación. The Man Behind the Sun. Basada en los experimentos de la Unidad 731 durante la Guerra Sino-Japonesa, retrata una serie de eventos ligados a la experimentación humana en un contexto bélico extremadamente duro. The Goten. Una sucesión de imágenes simbólicas y rituales en un mundo desolado donde la creación y la destrucción parecen repetirse sin una narrativa clara, generando una sensación constante de inquietud. Calígula. El ascenso de un emperador en la antigua Roma deriva en un entorno de poder absoluto donde los excesos y la decadencia transforman la corte en un espacio cada vez más corrupto. La producción es conocida por su carácter polémico y su origen poco convencional dentro del cine comercial. The Human Centipede. Un encuentro aparentemente aislado deriva en un experimento médico extremo que transforma por completo la noción de los límites físicos y humanos. Ese nivel marca el punto donde el cine deja de buscar únicamente el impacto visual o la provocación clásica, y pasa a centrarse en la incomodidad sostenida. Aquí el espectador no solo reacciona a escenas específicas, sino a la sensación general de estar frente a algo difícil de procesar, ya sea por su realismo, su crudeza psicológica o su enfoque deliberadamente transgresor. Muchas de estas películas se han vuelto conocidas más por su reputación en internet que por su circulación general, formando parte de un canon moderno del cine extremo. El nivel 8 funciona como una zona intermedia. Ya no es solo shock documental o explotación clásica, pero todavía no entra en lo mítico o lo legendario. Es el terreno del cine que incomoda de forma constante, sin descanso narrativo ni alivio emocional. Neon is Missing. Dos adolescentes mantienen su vida social a través de internet, pero una interacción con una persona desconocida termina llevando la historia hacia una situación de desaparición y consecuencias irreversibles. Guinea Pig 2. Flower of Flesh and Blood. Un material presentado como grabación casera muestra a una persona secuestrada y sometida a una situación extrema en un entorno aislado, con un enfoque centrado en el realismo aparente. Necromantic.
Un personaje desarrolla una obsesión relacionada con los cadáveres, que lo lleva a involucrarse en dinámicas personales cada vez más transgresoras y alejadas de lo convencional. Mártires. Una historia que comienza como un caso de violencia personal y se transforma progresivamente en una experiencia de sufrimiento extremo y exploración del dolor humano. Melancholy der Engel. Dos personajes viven en aislamiento, donde las tensiones emocionales y las dinámicas destructivas entre ellos se intensifican con el tiempo. Thanatomorphose. Una mujer comienza a experimentar una degradación progresiva de su propio cuerpo mientras su entorno permanece indiferente, aumentando la sensación de aislamiento. Ichi the Killer. Una red de personajes violentos y traumatizados se entrelaza en una historia donde el sadismo, el dolor y la venganza son constantes. Grotesque. Una pareja es secuestrada y sometida a una situación de control absoluto, donde la violencia escala progresivamente en un entorno cerrado. August Underground. Una serie de grabaciones caseras simulan actos de violencia extrema sin narrativa tradicional, generando una sensación de observación directa. Trauma. Diversos eventos violentos y perturbadores se desarrollan en un entorno inestable, donde la realidad y el horror se mezclan progresivamente. En este nivel, el horror deja de depender de monstruos, elementos sobrenaturales o situaciones extraordinarias. Las películas aquí presentes resultan inquietantes porque muestran la violencia, la degradación y la crueldad humana de una forma fría, realista o aparentemente documental. Muchas están inspiradas en hechos reales, utilizan formatos de falso documental o presentan situaciones tan plausibles que generan una sensación de incomodidad difícil de ignorar. A diferencia de los niveles anteriores, donde el impacto suele provenir de lo gráfico o lo transgresor, aquí el malestar nace de la idea de que los responsables son personas comunes y de que los acontecimientos mostrados podrían existir fuera de la pantalla. Es un nivel donde la línea entre ficción, realidad y observación comienza a volverse cada vez más difusa. Temas frecuentes: crimen, asesinos, violencia cotidiana, deterioro psicológico, grabaciones, material encontrado, documental y pérdida de la empatía. Juvenile Crime. Inspirada en un crimen juvenil que conmocionó a Japón, sigue a varios adolescentes cuya aparente normalidad termina ocultando una escalada de violencia con consecuencias irreversibles. Angst. Tras salir de prisión, un hombre intenta recuperar su libertad, pero sus impulsos violentos resurgen rápidamente, llevándolo a repetir conductas que creía haber dejado atrás. Atroz. Una investigación policial conduce al descubrimiento de grabaciones que exponen una realidad criminal mucho más extensa y perturbadora de lo que parecía inicialmente. Faces of Death. Presentada como una recopilación documental, muestra accidentes, muertes y situaciones extremas, construyendo una reputación basada en la duda constante sobre qué es real y qué es recreado. Black Metal Veins. Sigue a un grupo de jóvenes atrapados en un proceso de autodestrucción donde la adicción y el deterioro personal terminan consumiendo progresivamente sus vidas. All Night Long. Un grupo de adolescentes comienza involucrándose en conflictos aparentemente menores, pero la violencia y la falta de empatía terminan transformando por completo la situación. Man Bites Dog. Un equipo de filmación sigue a un asesino para documentar su vida cotidiana, aunque poco a poco la distancia entre observadores y participantes empieza a desaparecer. Snowtown. Un adolescente encuentra una figura de autoridad en un hombre respetado por su comunidad, sin imaginar hasta dónde llegará la influencia que éste ejercerá sobre él y quienes lo rodean. Venice Video. Obsesionado con grabar y ver imágenes de violencia, un joven comienza a perder la capacidad de diferenciar entre observar un acto y asumir la responsabilidad de cometerlo. The Bunny Game.
Una mujer acepta acompañar a un desconocido, creyendo que será un encuentro pasajero, sin saber que ha entrado en una situación de aislamiento y sometimiento cada vez más difícil de abandonar. Este nivel reúne obras que abandonan casi por completo la estructura del cine convencional para centrarse en la documentación, la recopilación o la exposición de imágenes de muerte, violencia, accidentes y sufrimiento. Algunas son documentales, otras pertenecen al género mondo o utilizan material de archivo, mientras que otras mezclan hechos reales con reconstrucciones o enfoques sensacionalistas. A diferencia de los niveles anteriores, donde el impacto proviene principalmente de una historia de ficción, aquí la inquietud nace de la posibilidad de estar observando acontecimientos reales o presentados como tales. Muchas de estas producciones fueron objeto de controversia por sus métodos, su contenido gráfico o por difuminar deliberadamente la frontera entre el registro documental y el espectáculo. Más que contar una historia, estas obras buscan confrontar al espectador con la realidad, o con la apariencia de ella, convirtiendo el impacto visual y la reflexión sobre los límites de la representación en su principal objetivo. Mondo Cane. Un recorrido por distintas partes del mundo que muestra rituales, costumbres y escenas impactantes, mezclando hechos reales con una puesta en escena diseñada para provocar y sorprender al espectador. África Audio. Documenta el proceso de descolonización en varios países africanos, alternando conflictos armados, violencia política y cacerías con una mirada muy controvertida sobre los acontecimientos. L'ultima grida dalla sabana. Presenta una recopilación de rituales, accidentes, ataques de animales y situaciones extremas ocurridas en distintos lugares del mundo, con un enfoque sensacionalista propio del género mondo. Traces of Death. Compila grabaciones reales de accidentes, escenas del crimen y otros sucesos fatales, prescindiendo de las recreaciones que caracterizaban a producciones anteriores del mismo estilo. Orozco el embalsamador. Sigue el trabajo cotidiano de un embalsamador en una ciudad marcada por altos índices de violencia, mostrando con crudeza el proceso de preparación de los cuerpos y la realidad que lo rodea. Registros fatais. Reúne grabaciones relacionadas con accidentes, intervenciones de emergencia y hechos violentos, buscando transmitir la sensación de estar observando registros obtenidos directamente de la realidad. Decenes. Explora fotografías y material de archivo de escenas del crimen ocurridas en décadas pasadas, acompañado de explicaciones sobre los casos y el trabajo de las autoridades. Executions. Compila imágenes de ejecuciones realizadas en distintos países y periodos, planteando un recorrido por diferentes métodos de aplicación de la pena de muerte. Shock in Asia. Recorre diversos países asiáticos mostrando rituales, prácticas culturales y situaciones extremas con un enfoque claramente orientado al impacto y la controversia. Dead Faces. Presenta una sucesión de imágenes y grabaciones relacionadas con accidentes, violencia y fallecimientos, continuando la tradición de las recopilaciones de shock documental dirigidas a un público que busca contenidos cada vez más extremos. En este nivel se encuentra lo más perturbador y grotesco que el ser humano alguna vez llegó a hacer. Este nivel está lleno de cosas obscenas y macabras de tal forma que es contenido ilegal y por obvias razones está prohibido. No sé mucho de estas producciones, solo mencionaré lo que oí hablar en internet. Snuff R73. Se dice que es una compilación de accidentes, muertes y cirugías, otros aseguran que la compilación tiene que ver con parafilias extremas. Genki 18, 19 y 21. Estas son 3 películas subidas de tono en cuyas temáticas incluyen peces, gusanos y ranas. El resto lo dejo a su criterio.
Fetus Muncher. Otra compilación extrema que incluye muertes, accidentes, asesinatos, etc. Dipope. Dipope, que son las siglas de The Most Disturbed Person on Planet Earth, en español. La persona más perturbada en el planeta Tierra, es una compilación de lo peor que puedes encontrar en internet, y cuando digo lo peor, es lo peor. Daisy's Destruction. Creo que no hablaré mucho de esta producción, pero se sabe que es una de las producciones más enfermas y bizarras de la historia, ya que su contenido vincula tortura y muerte de una menor. Bueno, y esos fueron los ejemplos. Este iceberg representa un recorrido por algunas de las facetas más intensas, controvertidas y complejas de la historia del cine. A medida que se desciende de nivel, las películas dejan de ser únicamente entretenimiento para convertirse en obras que desafían al espectador, ya sea por su carga emocional, su violencia, su contexto histórico o la forma en que fueron concebidas. Sin embargo, la profundidad de una película no debe medirse únicamente por la cantidad de escenas explícitas que contiene. En muchos casos, lo verdaderamente impactante es el contexto que la rodea, las preguntas que plantea o la huella que deja en quien la observa. Bueno, y eso fue todo. Quisiera agradecer a los 20 suscriptores que hacen parte de este canal. Esta es una pequeña pero satisfactoria meta. Se despide de ustedes el investigador Panda. Hasta pronto, amigos.